con nuestro coach de vida, Héctor Osorio. Hoy nos tiene un temazo como siempre, mi querido Héctor. En esta ocasión, pues, cómo afectan nuestras emociones las redes sociales. Lo hemos comentado mucho aquí con ustedes, esta manera que tiene mucha gente de volcar frustraciones y luego se dicen cosas horribles realmente, ¿no? De parte de muchas personas, y eso nos hace ver incluso pues esa frustración que tienen y la manera en que muchas personas utilizan desde luego a estas redes sociales pues como una catarsis, ¿no? Pero bueno, dejemos que sea Héctor el que nos dé luz sobre esto. Querido Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por esta comunicación como siempre, Héctor. Hola George, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Saludo Héctor? a ti y a todos tus telespectadores. Gracias, querido Héctor. ¿Cómo afectan nuestras emociones las redes sociales? Le decía aquí al auditorio, y lo hemos platicado otras veces, que vemos también cómo las personas se involucran, pero algunas desafortunadamente no de la mejor manera, Héctor. Así es, mira, no nos podemos hacer de lado a que las redes sociales hoy por hoy es el medio de comunicación más común entre la gente. El problema es que uno de los problemas es que nosotros no nacimos en la red ni evolucionamos en la red. Entonces, tenemos como homínidos 500 millones de años y como Homo sapiens más o menos 500,000, y entonces nosotros evolucionamos en el mundo físico, evolucionamos pues escuchándonos, olfateándonos, tocándonos, en fin, así evolucionamos. Y en las redes sociales el problema que tenemos es que es muy frío, muy emociones, no hay sensaciones, los mensajes de chat, pues no, por más que le queramos poner emoticones y por más que le queramos poner memes, pues no es lo mismo que un abrazo. Entonces eso está generando una despersonificación de las relaciones. ¿Por qué? Porque ya no hay esa interacción de emociones, de sentimientos y de sensaciones físicas. Entonces eso a la larga lo que está causando es que al no tener esas sensaciones y emociones de las que nos alimentamos y a través de las que conocemos a los demás, ¿sí?, nos estamos aislando al mundo de las sensaciones y de las emociones, y eso es lo que causa el aislamiento. Puede llegar a causar pues hasta depresión. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, todos necesitamos un abrazo, un beso, pues, hasta un empujón, ¿no? Hasta donde sé, el cibersexo todavía no engendra bebés, pero bueno, el problema es ese, y un problema mayor es que la gente en las redes sociales, y es lógico, muestra solo aquellas características que cree que son las mejores de sí mismo. Entonces, ahora con tanto programa de edición de fotografía, ¿sí?, nos quitamos la arruguita, nos quitamos las líneas de expresión, nos bajamos la arruguita, etcétera, etcétera. Y algo que parece hasta ¿no? hasta cándido, es bueno, pues ¿qué tiene de malo? No, es malísimo, porque estamos creando una hiperpersonalidad, y el problema de crear esa personalidad es que luego nos identificamos más con esa que con la que realmente somos, y a la hora que vamos al espejo y vemos la pancita, la arruguita, el todo, viene un problema emocional muy fuerte, y en el subconsciente ya no sabes cuál eres. Pareciera tonto, pero créeme, es muy real. ¿Cómo ves, George? Sí, es una imagen que no corresponde a la realidad, ¿no? Y una cara o una faceta, por lo tanto, también irreal de esa propia persona. Podría ser precisamente como
lo dirían algunos especialistas, una personalidad múltiple o un trastorno de personalidad en casos graves o extremos, ¿no? Queremos ser quienes no somos realmente en una red social, ¿no? Tanto físicamente como a lo mejor intelectual y emocionalmente, ¿no, Héctor? No, es que estás en lo cierto, ¿sí? Ahora tienes que mantener 3 o 4 personalidades, el que eres en la calle, el que eres en el Instagram, el que eres en el Twitter, el que eres en el Facebook, ¿no? Entonces, pues traes ahí un desorden mental, emocional, en el subconsciente, porque ya no sabes cuál eres. Claro, ¿sí? Oye, y además, por ejemplo, peor en los casos de esta gente que no se identifica con sus propios nombres, sino con un nickname, con un apodo, y que precisamente da una cara que puede ser o totalmente agresiva y distinta a la que es o aparenta ser en la vida real, ¿no? Con una manera de desfogar, como decíamos, ciertas frustraciones y amarguras con esa cara, ¿no? Aparecen, por ejemplo, en el Twitter, pues que antes era el huevito, ¿no? Que aparecía algún nick y entonces toda esa gente se pone a echar decenas de cosas espantosas a expresar a través de las redes sociales, como una manera, decimos, a lo mejor de desfogar esas frustraciones que tiene, que en la vida real no se atreve a hacerlo, ¿no? Precisamente. Efectivamente, el problema es que, fíjate, decimos la vida real y el internet es tan real como la vida. O debería de serlo. O debería de serlo, ¿no, Héctor? Sí. Saca lo que trae adentro y que no se atreve, ¿no? Otro problema muy serio son las relaciones con la gente de lo que yo le llamo el país de lejania, ¿no? Porque resulta que no puedes encontrar amigos o pareja en tu entorno físico, ¿no? Y entonces le digo a la gente de México, oye, ¿pero por qué te fuiste a buscar un novio en Mochis? Pues aquí hay un montón de gente, ¿no? Y dice, no, pero es que fíjate, aquel todos los días me manda WhatsApps, me pone likes en el Facebook, que es bien lindo. Y claro, allá en lejania, allá no hay Photoshop, ni Pinterest, ni nada. Entonces no creo que me esté mintiendo, que haya arreglado su fotografía, o que me esté poniendo una foto de hace 10 años y 20 kilos menos, ¿verdad? Seguramente no. Y luego viene el problema de que cuando realmente enfrentas la realidad y conoces a la persona y no es ni la 10ª parte de lo que te dijo que era, porque son los mismos allá que acá, ¿no? Entonces, sí, es un problema emocional terrible. Sí, como se ha dicho mucho, Héctor, en las redes sociales sí han causado ese fenómeno de acercar a las personas que están lejos y alejar a las que están cerca, ¿no? Porque le digo, efectivamente, a la gente que tienes en tu entorno y en reuniones familiares incluso, que están metidos todo mundo en su teléfono celular compartiendo con redes o con amigos o amigos de estos de la red que muchas veces ni se conocen físicamente, cuando tienes una persona al lado a la que ni caso le haces, ¿no? No, pues todos hemos estado en esos restaurantes donde todos están así, en el restaurante, y dices, sí, oye, pues para eso nos hubiéramos quedado en la casa, y sale más barato, ¿no? Sí, te digo que recientemente vi en un restaurante un letrero que decía, tenemos wifi, pero mejor platiquen entre ustedes, decía un letrero ahí en el restaurante. Pues sí, es que la verdad, pero el problema, volviendo al tema de las emociones y del subconsciente, imagínate nada más, ese querer encontrar a la persona ideal en el país de lejania, como le llamo yo, que puede ser Mochis o Monterrey o Tapachula o yo qué sé, ¿sí? Genera que tú te hagas una expectativa sobre una persona y aquella persona que ni es lo que tú quieres, pero pues tú quieres que sea, le inventas esas virtudes, ¿sí? Y el otro pues se deja querer, ¿no? El problema es que tarde o temprano tenemos que regresar a la realidad y nos encontramos que es igual o peor que los que tengo aquí al lado, ¿no? Entonces, no debemos engañarnos, ni vivir pensando que las redes sociales es un mundo ideal. Nadie va a publicar en su Facebook que hoy le gritó a su mamá,
que hoy le pegó a su hermano, exacto, que hoy le aventó el carro a alguien, pues no, ¿verdad? claro, pero seguramente lo hacen. Claro. Sí, y digo, no es estar en contra de tener vínculos o amistades o por decirlo de alguna manera amigos virtuales. Al contrario, es una manera de interconectarse con gente muchas veces muy interesante, pero antes que nada pues hay que ser auténticos, ¿no? Si bien siempre queremos quedar bien con una persona a la que estamos conociendo, eso no quiere decir que nos pintemos como los ideales de los mundos en las redes sociales, porque tiene los dos extremos, ¿no? Las redes sociales, estas personas que te digo se presentan a veces con apodos y ponen lo peor de sí o expresan lo peor de sí en las redes, y por otro lado los que quieren quedar bien, ¿no? Y son también las mejores personas en la red. Buscar relaciones personales o incluso amorosas por las redes tampoco está mal, pero hay que tener todas las precauciones del caso. Ya es que hay muchísimos riesgos, sobre todo para los niños y los menores, de entablar este tipo de relaciones por las redes sociales, que tienen un benéfica, bondadosa, ¿no? El hacer interrelaciones personales por las redes sociales con personas que a lo mejor nunca hubieras podido conocer no, físicamente. Estoy de acuerdo, yo he hecho amistades por todas partes del mundo, sí, a través de las redes sociales. Yo lo único que digo que el truco, oye, nos conocimos y nos interrelacionamos por el Facebook, tú y yo, mi querido Héctor, para empezar, ¿no? ¿Verdad? No, pero el punto, sí, efectivamente, el punto es nada más que debemos ser los mismos en el mundo físico que en las redes sociales. Ese es el nombre del juego, que seas tal cual eres, ¿sí? Todos mostramos nuestra mejor cara en el mundo físico y en las redes, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, y tendemos a eso y es normal, pero no nos inventemos hiperpersonalidades o hiperimágenes que son las que realmente causan los problemas, porque como le digo a todo el mundo, tarde o temprano no te queda más remedio que ser tú mismo. Exacto. Y ahí sí, pues es donde vienen los problemas, ¿no? Exacto, sí, y si lo hacemos en la vida diaria, por ejemplo, cuando el matrimonio, vaya, es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Como dicen, vive con Inés un mes y sabrás quién es. Obviamente todas las personas tenemos nuestros lados, a lo mejor no tan bellos, que llegas a conocer cuando ya te compenetras con esa persona, y hay que estar obviamente conscientes de ellos. Nos dicen aquí, ¿qué tal esas personas que publican cada cosa que están haciendo durante el día a través de las redes sociales? Pues no sé, Héctor, si esto a lo mejor ya sería cuestión más de un psicólogo, pero tal vez sí sea una necesidad pues de compañía, ¿no? Y de interacción personal de mucha gente que también tiene obsesión de estar pegado a las redes sociales, lo cual también no es muy saludable, porque como decías al principio, pues tenemos una persona al lado, tenemos una pareja, un familiar, un hermano, y hacerse adicto del todo a las redes sociales y estar metido ahí, creando precisamente, como tú dices, una hiperpersonalidad, pues no es del todo positivo ni sano, ¿no, Héctor? Efectivamente, no tiene nada de sano, al contrario, porque hay mucha gente que ya se identifica más con esa personalidad que creó que con la que realmente es, y es ahí donde te da problemas. Olvídate de lo que causa a los demás, porque el que te conoce y ve que no eres lo que dijiste, pues simplemente te vota. Pero tú mismo, pues ¿cómo le haces? Exacto. Porque ahora, como bien dijiste, ya tienes problemas de trastorno de múltiple personalidad, sí. Porque ya no sabes cuál eres. Sí, más incluso a quienes tienen más de una cuenta, o el photoshopeado, ¿no? Ajá, incluso que cuando tú conoces a ciertas personas o ciertos contactos y sí ves sus fotos de contacto y dices, ay, esta foto es como de hace 20 años, mano. Y 15 kilos menos, ¿no? Ah, esta foto es de hace 20 kilos. Y también están quienes pues tienen precisamente en abono de lo que dices, más de una cuenta, no digas en distintas redes sociales, sino en la misma red social, ¿no? Hay personas que tienen más de una cuenta en Facebook con distintos nombres, o más de una en Twitter, etcétera, lo que quiere decir que
pues sí hay un cierto problema, ¿no? Hay un cierto problema al crear estas distintas personalidades y no ser tú, a fin de cuentas, porque hay que primero, ahora sí que recurrir a regresar a lo básico, ¿no? Hay que aceptarse uno en primer lugar antes de que quieras que la gente te acepte como tal, ¿no? Claro, o sea, no hay más que ser uno mismo. Sí se vale, por ejemplo, hay gente, en mi caso, que yo tengo 2 Facebook, uno es el profesional, el donde el coaching, sí, claro. y tengo otro de una afición mía que es la fotografía, en donde comparto la fotografía, pero soy correcto. el mismo tipo. Claro, correcto. Sí, el problema es cuando tienes 2 nicks diferentes, ¿no? 2 personalidades distintas. Claro. O tratas de pasar incluso con otra vida, otras costumbres, como tú dices, creando una segunda o tercera personalidad. Sí, a lo mejor puedes tener o perdiste una cuenta y abriste otra, ¿no? Eso llega a suceder, digo, a mí me pasó, yo no podía accesar una cuenta, abrí otra y después obviamente ya la eliminé para no crear esos conflictos, ¿no? Pero, claro. Pero sí, lo preocupante es cuando tratamos de aparentar lo que no somos, y eso tanto en las redes sociales como en la vida real, querido Héctor. Sí, el nombre del juego es muy sencillo. Somos el mismo y mostrarlo de la misma manera, claro, en todos lados. Así no es. Puedo ser uno aquí, otro allá y otro allá. O sea, la verdad, pues además cuesta mucho trabajo estar manteniendo 3, 4 o 5 personalidades, sí, ¿no? Sí, ¿te acuerdas sí. cuál es cuál, no? Digo, sí. Es como Broso, ya, quién sabe cómo se llame, pues ya es no Broso. Sabe. Sí, a veces es, pues es Cantinflas. ¿Sí? Entonces ya el personaje ya está más allá de la persona y eso está muy mal, porque causa problemas en las emociones, causa problemas en el subconsciente, George. ¿Cómo ves? Perfecto, no, pues maravilloso, muy interesante sobre todo esta recomendación. Y digo, bueno, dice Luis Mendoza, bueno, Jorge, a veces ni siquiera se usa el nombre real en Facebook, eso también exactamente es el punto que tratábamos, ¿no? Hay que pensar, como dices tú, que pues uno como es, a lo mejor sí se vale darte una photoshopeadita si quieres tener una cierta imagen, ¿no? En Facebook, pero no tampoco llegar al grado de la exageración, de tratar de pasar por lo que no somos o por quienes no somos, porque ahí sí pues ya hay una cierta patología. Hay que ser como somos y aceptarnos como somos para que nos acepten los demás definitivamente. Gracias como siempre, querido Héctor. Así es, George, para que no haya sorpresas desagradables, ¿verdad, ¿no? que sí? Claro. O tantas ahora aplicaciones que hay para ligar incluso y todo esto, digo, me han dicho aquí, me han comunicado, yo no las tengo, ¿verdad? pero me han comunicado de ello y pues se llevan también los chavos o las chavas o quienes andan buscando pareja cada chasco precisamente por eso, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido e incluso ahí en estas aplicaciones pues lo van a encontrar mientras más auténticos sean, ¿no? Claro, efectivamente. Gracias, pues, querido Héctor. Pues eso es todo, George. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció el tema? Magnífico, Héctor, como siempre, maravilloso, interesante y divertido. Te mandamos un gran abrazo, querido Héctor, y gracias sobre todo, como siempre, por tu autenticidad, hermano. Ok, pues muchas gracias. Saludos a todos y que tengan un excelente día. Gracias, nos vemos el próximo martes con otra interesante plática contigo, querido Héctor Osorio, coach de vida y un coach como esos que necesita la selección nacional, de verdad. Gracias, querido Héctor. Vamos a un corte, queridos amigos. Un abrazo. Y continuamos. Muy buen tema de Héctor, dice Mayra Pascal. Vamos al corte.